¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Hemos platicado con ustedes sobre el caso de Jeffrey Epstein, los intereses políticos empresariales alrededor precisamente de este personaje, los intereses del Mossad, del espionaje israelí, del chantaje por parte de estos intereses a los hombres y mujeres del poder en los Estados Unidos. Pero trasladémoslo a México, porque en México también la trata de personas, la trata de niños, el abuso sexual infantil, las redes de pederastia, han contado históricamente con la protección de políticos, de empresarios, de religiosos, de militares, quienes son el verdadero rostro detrás precisamente de este vergonzoso, cruel y definitivamente imperdonable delito. Y hagamos un poco de historia para que no quede solamente como una simple opinión. Les parece bien? Empecemos con Vicente Fox Quesada. Vicente Fox Quesada, que era muy buen amigo del señor Kamel Nasif, así como también Nasif tenía buena relación con gobernadores. Tuvo relaciones cercanas con el expresidente Ernesto Zedillo, a quien visitó en Los Pinos, Kamel Nasif, en 1998, poco después de salir de la cárcel en Las Vegas por un conflicto de evasión fiscal. Pero, ¿quién más? Le reitero, ¿quién más? Eh, lo visitó, con quien más se reunió, con quien más fue visto en público, fue con Vicente Fox Quesada y con Marta Sagún de Fox. Con ella incluso sostuvo una buena amistad, dadas sus aportaciones al proyecto de Vamos México. Si usted por alguna razón no ubica o no recuerda quién era Kamel Nasif o quién es Kamel Nasif, es uno de los personajes involucrados en la red de pederastia de Jansu Karkuri, que fue denunciada desde hace ya más de 20 años por la periodista Lidia Cacho, y es un personaje que siempre contó con la protección precisamente del poder político empresarial para poder llevar a cabo este abominable crimen. Incluso Kamel Nasif, por ejemplo, fue señalado no en una, sino en varias ocasiones por diversas víctimas de Jan Sukarkuri como uno de los personajes más asiduos precisamente al lugar en donde éste llevaba a cabo o desarrollaba estas prácticas deleznables. Como le mencionaba hace un momento, Kamel Nasif tuvo entonces una buena relación con Fox y con el señor Ernesto Cedillo Ponce de León. Centrándonos en el caso de Fox, en su primer año de gobierno, él acudió a inaugurar el Hotel JW Marriott Gran Clase, que era propiedad de Kamel Nasif y otro paisano suyo, Isaac Saba. Y al año siguiente, en abril del 2002, el conocido rey de la mezclilla fue presentado como ejemplo, imagínense nada más, ejemplo del empresario ideal durante una visita de Fox a Chiapas. KN, como se le conocía, era dueño de Trans Textil Internacional, empresa que luego habría de declararse en quiebra y cambiar de nombre a Sprintex para eludir deudas con proveedores y con trabajadores. Incluso abrió su planta en San Cristóbal de las Casas con 17 millones de pesos aportados por el gobierno de Vicente Fox Quesada y por el gobierno del estado de Pablo Salazar Mendiguchía. En realidad, como le comentábamos en su momento, porque este fue un tema que destapó quién cree, Claudia Sheinbaum, no, Xochitl Gálvez. Bueno, en realidad no era una empresa nueva. La planta había cerrado meses antes en Acapulco, donde los trabajadores tomaron precisamente las instalaciones fabriles para protestar por la falta de salarios y por violaciones a las leyes laborales. Incluso esta empresa de Kamel Nasif logró evadir sus obligaciones y el pago de indemnizaciones a sus empleados guerrerenses y salió en busca de nuevos horizontes en donde los trabajadores pues no fueran tan aguerridos, ¿no? Según consta en la indagación sobre esta empresa realizada por el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria de Chiapas. Una investigación incluso de Humberto Juárez de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla sobre este emporio textilero de Kamel Nasif en el que se da la paradoja de glamorosas firmas de la moda como Gap, Wrangler, Tommy Guess, Nike, asociadas al trabajo peor pagado, el empobrecimiento de grandes zonas y la enfermedad de miles de obreros intoxicados en estas plantas industriales de Kamel Nasif, que como vemos, no solamente era un
abusador de menores, no solamente era un pederasta, sino también era un empresario protegido por las autoridades que iba y deshacía cualquier lugar en donde se paraba, todo por supuesto despojando y quedándose con los recursos. Nasif Borge, sí, usted lo ubica bien, es pariente del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge. Quintana Roo, el lugar en donde operaba libremente Jan Sucar Curi. Incluso el propio Roberto Borge fue señalado en alguna ocasión de tener una relación indirecta con este tipo de delitos. Ya platicaremos sobre los piratas de Borge, pero en el caso de Nasif Borge la historia, no señala la historia que se sirvió de eficientes enclaves para que los negociantes estadounidenses montaran uno de los sistemas de fabricación que extraen toda la potencia productiva, por ejemplo, de Puebla, violando todas las leyes laborales. Por supuesto que los gobiernos de Puebla no decían absolutamente nada. Ahora, Kamel Nasif no es precisamente un protagonista de primera línea en la investigación de Lidia Cacho en Los demonios del Edén, este libro que provocó sus iras y lo llevó a demandar penalmente a la periodista por difamación. Su nombre aparece 4 o 5 veces, siempre en citas entrecomilladas de terceras personas, y algunas de estas citas son menciones en los testimonios de las niñas explotadas por la red de pedrastas que dirigía Jan Sucar Curi. En reiteradas ocasiones, las chicas afirman que Nasif iba a las fiestas de Curi en Cancún. El pederasta, bajo proceso, por su parte, también citó a Kamel Nasif como su socio y amigo, y finalmente circuló en los medios de comunicación, en notas reproducidas en el libro, la versión de que Sucar Curi habría huido de México cuando se le inició una acción penal y que había escapado en un avión propiedad del rey de la mezclilla. De esa forma, Kamel Nasif apoyaba a Jan Sucar Curi. Ahora, recordemos que Lidia Cacho ha denunciado en sus libros desde abusos de poder, violaciones a derechos humanos o redes de pornografía infantil en México, y cómo el ya mencionado Kamel Nasif no se ha involucrado con políticos y empresarios, lo mismo que Jan Sucar Curi. A través de Twitter, ahora X, la periodista, escritora y activista reiteró que presidentes como Vicente Fox, como Enrique Peña Nieto, le dieron protección al ex gobernador de Veracruz, por ejemplo, Miguel Ángel Yunes Linares, quien también estaría involucrado en estas redes. En un momento más vamos a ir sobre los políticos mencionados, pero antes déjeme profundizar en lo que es precisamente el caso de Vicente Fox y las redes de trata, que no se limitan solamente a este caso. Es cierto que Fox protegió a Kamel Nasif y a Miguel Ángel Yunes, ¿no? De la trata de niñas, de la pornografía infantil. Felipe Calderón, por ejemplo, protegió a asesinos de la guardería ABC, a Mario Marín, ¿no? Acusado de corrupción, de trata de personas. Peña Nieto protegió a Mario Marín, a Kamel Nasif, a Yunes, y Hertz Manero, el fiscal general de la República. Hubo una época en que todo parece indicar que estaba protegiendo también a Kamel Nasif, hasta que fue denunciado por la propia Lidia Cacho, y entonces en ese momento mágicamente la Fiscalía General de la República empezó a tomar cartas en el asunto, desde la detención de Adolfo Caram, ¿no? Por ejemplo, hasta que un tribunal negó el amparo a Kamel Nasif para que se cerrara la investigación en su contra por lavado de dinero. ¿No? Fueron algunos de los puntos con los que la Fiscalía General de la República intentó lavar un poco su cara en todo esto. Ahora, Vicente Fox, a ver, Vicente Fox se vio involucrado no solamente en este caso, como le decía, sino también en el indignante caso de Mamá Rosa, lo recuerda, una mujer que daba supuesto hogar a niños de la calle, pero en realidad era una red de trata de personas. Durante el gobierno del expresidente de México, Vicente Fox, y también de Felipe Calderón Hinojosa, se le protegió, se le defendió su labor altruista y noble con la que trabajaba. Durante su administración se destinaron ciertas cantidades de dinero para su labor, pese a tener conocimientos de la realidad detrás de la casa hogar. Es decir, Fox ya sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo en esa situación, y sin embargo seguía apoyando a esta mujer. El albergue de la gran familia de Mamá Rosa operó por varios sexenios y lo hizo con el respaldo y reconocimiento de personalidades de la política, del sector intelectual y cultural del país. Yo entrevisté en alguna ocasión al maestro Jan Meyer, quien insistía en defender a esta mujer a pesar de las pruebas claras y contundentes que había ya en su contra, y las denuncias por parte de los niños y jóvenes quienes habían sido violentados directamente en todos los sentidos. Incluso varios gobernantes de Michoacán, a través de la historia, entregaron a ciega recursos públicos sin vigilar, por supuesto, la integridad de menores, y hubo denuncias de que varios funcionarios públicos llegaban precisamente a la casa de Mamá Rosa y se llevaban a los niños o bien a las niñas, todo con el auspicio de esta mujer o bien
de sus hijos. Este caso puso en evidencia, obviamente, la nula vigilancia y atención que tienen este tipo de lugares y que a más de 5 años, 20 años, 10 años, los que usted me diga, lamentablemente sigue persistiendo en nuestro país. Usted recuerda el caso de Casitas del Sur, en donde 7 niños fueron sustraídos para ser explotados en las redes de trata y que no pasó absolutamente nada, a pesar de que Casitas del Sur era manejado por el DIF. No pasó absolutamente nada, también bajo administraciones panistas. Se llevaron a los niños, a las niñas, los violaron, los violentaron, los regresaron ya cuando no podían sacarles más. ¿Y qué pasó? Absolutamente nada. Las víctimas del caso de Mamá Rosa abiertamente han dicho, nosotros vimos cuando llegaba Calderón, cuando llegaba Margarita Zavala, cuando llegaba Fox, vimos cómo se llevaban con ella, queremos que sean sancionados. ¿Por qué? Porque ellos se daban cuenta de todo lo que estaba ocurriendo. Esta casa hogar, por ejemplo, recibió al menos 3 millones de pesos de entre 2005 y 2014 y entre recursos federales, estatales, municipales, más los apoyos en especie que obtuvo durante toda su operación. Incluso Fox quería reabrirla para ahí mandar a los ninis. Ahora, esos son 2 casos, pero vámonos a un tercero que nos muestra estas redes de poder con esto que es lamentable. Ustedes ubican a Rosy Orozco. Bueno, hagamos un poco de contexto. Rosy Orozco fue una mujer sumamente cercana a Felipe Calderón Hinojosa debido precisamente a una secta religiosa. Hablamos de la Casa sobre la Roca, esta relación entre ambos personajes, Calderón y los grupos neocarismáticos de esta Casa de la Roca, que están marcados por la constante ambigüedad, por el pragmatismo, por la mutua utilización político-religiosa. Cuando Calderón fue candidato en 2006, recibió todo el apoyo y las bendiciones precisamente de esta secta, que era encabezada por los Orozco, por Rosy y Alejandro, líderes de dicha asociación político-religiosa. De esa manera, sobre la Roca se convirtió en cabeza de playa, es decir, la avanzada y puente político con el mundo evangélico. Calderón, candidato, se benefició del liderazgo, la capacidad de convocatoria, de redes sociales de este lugar. Incluso ya siendo presidente, cumplió con cargos, puestos y recursos, así como redes de influencia que los Orozco supieron aprovechar. Hay un libro muy bueno que se llama, que es el de la Cruzada de Calderón, es de el maestro Rodolfo Montes, en donde se muestra claramente la violación del carácter laico por parte del presidente Felipe Calderón y su relación con los Orozco. Y Rosy Orozco entonces se convirtió de la noche a la mañana en estrella del activismo. ¿Por qué? Porque creó una organización que supuestamente combatía la trata, tuvo por ahí uno que otro éxito al respecto y comenzó, por supuesto, a operar de esa forma, a recibir recursos, a recibir propiedades, ¿no? Pero aquí el punto es que Rosy Orozco, pues era candil de la calle y oscuridad de la casa. ¿Por qué? Porque no quiere recordar la violación sexual de 3 niños al interior de los refugios que ella administraba. Así como lo escucha, después de varios años de que se revelaran estos crímenes que violentaron la integridad de los menores de edad y luego de que la CNDH incluso en el 2022 emitiera recomendaciones, el caso sigue ahí, precisamente sigue en la impunidad. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ustedes recordarán que le quitó varias, pero varias propiedades a Rosy Orozco. Incluso en varias ocasiones se ha señalado que la organización Comisión Unidos contra la Trata tendría que estar bajo la mira de la justicia y revisar qué pasó con los niños que todavía se encontraban a cargo de Rosy Orozco. Para protegerse, fíjese bien lo tramposa de esta mujer, para protegerse de cualquier acusación, Rosy Orozco ordenó que se presentara una denuncia por abuso sexual en contra de los 2 adolescentes que estaban bajo su tutela, pero ante las autoridades del Estado de México, a pesar de que el refugio se ubica en la zona de Coajimalpa y en consecuencia la denuncia tendría que haberse presentado en la Ciudad de México, pero lo hizo así porque tenía muy buena relación con Enrique Peña Nieto en su momento y con el propio Erubiel Ávila. Entonces, por supuesto, la han protegido hasta la saciedad. Olga Sánchez Cordero, siendo secretaria de Gobernación de este gobierno, de esta administración, lo denunció no una, sino en varias ocasiones. Hay otro detalle, cuando reporteros, por ejemplo, Miguel Vadillo y gente de proceso buscó a las personas que empleaba esta Rosy Orozco, ¿no? En los 2 refugios en donde se registraron estos abusos,
no dijeron absolutamente nada. Incluso se les advirtió de un pacto de silencio al más puro estilo de la mafia siciliana para impedir que alguno de ellos se atreviera a denunciar lo que estaba pasando allí adentro. Había un miedo tremendo por parte de los, eh, de los trabajadores. Pero ahora vayamos, fíjese, ahí tiene otro caso del PAN. ¿Recuerda este libro de los demonios del Edén con el que empezamos? Sí quisiera tocar este punto también rápidamente, de los personajes que señala el libro de Lidia Cacho. Si no lo ha leído, léalo. Insisto, es un libro de hace muchos años ya, pero que realmente retrata lo que puede ser muchos de los casos en la actualidad. ¿Por qué? Porque son políticos, son empresarios, son militares, son religiosos los que están detrás de estas redes. Miguel Ángel Yunes, por ejemplo, es señalado en este libro. Él es o ha sido exdiputado local y federal, ha sido exsecretario de gobierno, ha sido gobernador de Veracruz, ha sido panista, ha sido priista y fue señalado directamente en este libro, directamente por la testigo Emma, quien dijo, claro que Miguel Ángel Yunes llegó no una, varias veces a estas villas de Solimar de Cancún para reunirse con Zúcar Curi. En una de esas ocasiones, Yunes arribó con Sandra, su amante, quien traía a su hija Sofía, de 8 años, y a su sobrina Tania, de 9, y Zúcar le comentó a Emma, a la testigo, que esa niña, Sofía, estaba preciosa y que la quería tocar, pero que seguramente Yunes tenía sexo con ella. De acuerdo con Emma, Miguel Ángel Yunes sabía todo lo que pasaba en torno a la red de pederastia de Zúcar Curi, pero no hizo absolutamente nada al respecto. Al contrario, dijo, participó muchas veces en ella. ¿Qué pasa con Emilio Gamboa, otro personaje nombrado en este libro? Él ha sido diputado, ha sido senador, es priista y ha estado involucrado en esta red de pederastia, pero de una forma indirecta. Si bien sobre sus hombros no pesan acusaciones directas de que sea un pederasta, sí de tráfico de influencias, sí de ser parte importante de la red de protección que particularmente benefició a Kamel Nasif, pero también a Zúcar Curi. El tráfico de influencias se ve evidenciado incluso cuando la jornada en su momento publicó una serie de conversaciones entre Nasif y Gamboa Patrón, en donde este último hablaba del tema del juego, legalizar el juego, particularmente en el hipódromo. Kamel Nasif le dice que no, él le dice si tú no quieres, no. Es decir, la influencia directa del empresario en las decisiones que tomaba un político tan importante como era Emilio Gamboa, que desde el Poder Legislativo llegó a acumular tanto poder que al igual que Manlio Fabio Beltrones, fueron responsables de muchas decisiones de gobierno en sexenios tan particulares como fueron precisamente los panistas. Incluso el legislador en esa conversación acata órdenes del empresario para darle reversa a una reforma relacionada con las apuestas y el juego, del cual Nasif era fanático. ¿Quién otro está mencionado en Los Demonios del Edén? El ex gobernador de Puebla, Mario Marín, quien protagonizó uno de los momentos más oscuros de la política mexicana cuando se filtró esta llamada que recibió de Nasif por felicitarlo tras la detención de Lidia Cacho y luego de que él la acusara de difamación y también de calumnia. En la conversación, ustedes recordarán, no solo se evidencia la relación política y económica que hubo detrás precisamente de la captura, la tortura, y otro tipo de situaciones, las violaciones de los derechos humanos de las que fue víctima la periodista, sino también, por supuesto, la presunta pederastia de Marín, ¿no? La presunta pederastia de Marín. Yo digo presunta porque, bueno, cuando hace referencia, ¿no? Cuando hace referencia a las dos botellas de coñac. Estoy viendo precisamente esta declaración y hacen referencia a las dos botellas de coñac que muchos de nosotros interpretamos como dos niñas. Ahora, en Puebla, particularmente se han registrado casos de pederastia y pedofilia, delitos que atentan contra la dignidad de los menores de edad y que en su momento provocaron diversas acciones judiciales. Sin embargo, muchos de estos casos quedaron en la impunidad y están involucrados políticos. Destacan obviamente el de Mario Marín, pero también el de Saúl Huerta, lo recuerda, este tipo legislador de Morena, quien dormía a los jóvenes para abusar de ellos, jóvenes de un estrato social bajo. ¿O qué me parece sacerdote? ¿Qué le parece el sacerdote Nicolás Aguilar como responsables de dichos delitos? No, Nicolás Aguilar, siempre protegido por Norberto Rivera, quien a su vez era muy amigo de familias panistas y también priistas neoliberales. Ahora, el común denominador de estos grupos de poder en su relación directa es con la vida política, el enriquecimiento de sus líderes a costa de sus feligreses, la facilidad con la que perpetraron sus excesos, tanto como en su tiempo hizo Marcial Maciel, el fundador de los hoy católicos
Legionarios de Cristo. Ahora, nos falta otro caso rápidamente, ya nos extendimos un poco, pero creo que vale la pena. Hablamos del caso de Nexium, en donde surgieron los nombres de los hijos de dos expresidentes, Emiliano Salinas Ocelli, hijo de Carlos Salinas de Gortari, quien se relaciona directamente con este señor Ranieri durante un viaje a Nueva York en los tiempos de su estancia doctoral en Harvard, y Ana Cristina Fox, hija de Vicente Fox, quien aseguró que solo fue a un curso organizado por Emiliano. Este escándalo ha destapado la existencia o destapó la existencia de un brazo de Nexium en México establecido entre 2002 y 2003 bajo el nombre de Programa de Éxito Ejecutivo, y la firma creada por Emiliano Salinas, hijo del expresidente Carlos Salinas, era una especie de instituto que tenía licencia para divulgar las metodologías de Nexium a clientes mexicanos. Los talleres de desarrollo personal efectivamente se impartían a miembros de la élite de México, y Emiliano Salinas, al ser uno de los hijos de los expresidentes y al haber estado casado con una actriz muy conocida como Ludwika Paleta, bueno, tenía acceso a toda la élite de empresarios, políticos, artistas, actrices, cantantes, y muchos de ellos participaron en esto. Ahora, la entrada al selecto programa tenía una cuota inicial de unos $1,500, pero para continuar en los siguientes niveles de los talleres había que pagar cantidades mayores. Una fuente cercana a Salinas y a su socio, este hombre Betancourt, aseguró, por ejemplo, que cada año ESP facturaba alrededor de $50 millones, imagínense. Ana Cristina Fox, hija del expresidente, dijo que nada más fue a un curso. Federico de la Madrid, fíjese bien, Federico de la Madrid, hijo del expresidente Miguel de la Madrid, junto con la hermana, el ex secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, ¿no? Fueron otros de los presuntos participantes en estos cursos. No es el caso de Rosa Laura Junco, hija del dueño del diario mexicano Reforma, Alejandro Junco de la Vega. Ella sí fue identificada como integrante del primer círculo de reclutadores de Ranieri y parte del grupo secreto de OS, acrónimo de una frase en latín que se traduce como dominio de las acompañantes femeninas obedientes. Incluso, y ya para concluir, recuerdo muy bien, ahí tiene usted, por ejemplo, como hasta hijas de medios de comunicación, de medios de comunicación, Reforma, que es tan duro con López Obrador, con la 4T, no tocó con el pétalo en la rosa este caso, por obvias razones, ya tiene usted la doble moral tan grande. Ahora, Proceso en su momento informó que Ranieri, condenado en Estados Unidos a 120 años de prisión por delitos contra tráfico sexual de personas, pornografía infantil y extorsión, mantuvo también una relación directa con la que fuera candidata de la coalición Juntos Haremos Historia por Nuevo León a la gubernatura del estado, la morenista expriista Clara Luz Flores, vínculo que la exalcaldesa había negado públicamente, pero que después fue comprobada. Una muestra simplemente, este es un pequeño recordatorio para darnos cuenta cómo los políticos, los empresarios, los religiosos están detrás de todas estas redes de pedrastia, cómo las protegen, cómo las manejan y cómo explotan hasta la saciedad a los menores de edad, los grandes representantes del neoliberalismo criminal. Si les gustó el video, pulgar arriba, compártanlo por supuesto, suscríbanse, denle a la campanita y con base en sus posibilidades échenos ahí el super chat. Si no, con la visualización orgánica es más que suficiente. Nos vemos al ratito y como siempre un gusto, como siempre un placer.